Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Good afternoon. It's a blessing to be back with you all. Vamos a tener Santa Cena en este momento. We're going to have the Lord's table at this time. So, si abren sus Biblias a 1 de Corintios, capítulo 11. If you can open your Bibles to 1 Corinthians chapter 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. When he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is in the testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So anuncié el pasado domingo que íbamos a tener, el miércoles también lo anuncié, que íbamos a tener Santa Cena. Espero que haya estado usted listo para este momento. I announced last Sunday and also on Wednesday that we were going to have the Lord's table today, and I hope that you're ready at home. Obviamente hoy, cuando estamos teniendo Santa Cena, en este medio que lo hacemos, no podemos orar como antes lo hacíamos. And of course, when we have the Lord's table in this manner, we cannot pray the way that we used to. So, entonces espero que haya tenido un tiempo de oración antes de tener la Santa Cena. And I hope that you had a time for prayer just before the service. So, espero que tenga ya listo su galletita, ¿verdad? Sin levadura y su juguito de uva. And I hope that you're ready with your unleavened bread and your juice, grape juice. Y obviamente esto es directamente para nosotros la iglesia, ¿verdad? La Iglesia Bautista de Los Ángeles. And this is, of course, for the Los Angeles Baptist Church. Y es un privilegio tener la Santa Cena en este momento. And it is a privilege to have the Lord's table at this time. So vamos a orar por el pan que representa, ¿verdad?, el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir al hermano Mario que ore por el pan. We're going to pray for the bread, which represents the broken body of Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your blessings. Dear Lord, thank you for our Lord Jesus, who went to the cross and sacrificed, dear Lord, his body, put his body on our behalf. Thank you, Lord Jesus, for the sacrifice and all the suffering that you went through, dear Lord, in order to pay for our sin. Now, Lord, I ask you, please bless this bread, which represents that body. Señor, le damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y por haber puesto su cuerpo, Señor, y todo el sacrificio y el dolor que Él pasó para pagar por nuestros pecados. Ahora, Señor, le pido que bendiga este pan, en nombre de Cristo Jesús. El versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verse 24 says, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Voy a orar por el jugo que representa la sangre del Señor Pastor's going to Jesucristo. pray for the juice now. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de celebrar, Señor, la Santa Cena. Father, we thank you for the privilege you give us to celebrate the Lord's Y table. gracias por dejarnos, Señor, esta marca en la historia. And thank you for having given us this milestone in history. Tú quieres que nosotros recordemos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del You Calvario. want us to remember what you did on the cross for us.
Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa en la cruz. And thank you for shedding your precious blood on the cross. Porque, Señor, a través de esa sangre derramada nos limpias de todo pecado. Because through that shed blood, you cleanse us of all sin. Y gracias, Señor. Bendice, Señor, este jugo que representa tu sangre. Bless now the juice which represents your blood. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. We ask these things in the name of Jesus Christ. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. After the same manner, he took a cup when he had supped, saying, This cup is in the testament of my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Señor, gracias por haber hecho excelente obra en la cruz del Calvario. Lord, thank you for having done an excellent work at Calvary. Señor, nosotros somos el resultado de esa bendita obra. And we are the result of that blessed work. Gracias por la salvación tan grande. Thank you for this great salvation. Y gracias por ser fiel. And thank you for being faithful. Ayúdanos a nosotros ser fieles a ti, Señor. Help us to be faithful to you as well. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. We do ask these things in Amén. the name of Jesus Christ. Amen. So abran sus Biblias a Salmos 36. Turning your Bibles to Psalm 36, Pastor? Sí. 36. Salmos 36, versículo 7. 36 and verse 7 in the book of Psalms. Y el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 9. 7 through 9 will be our text. Dice la palabra de Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. How excellent is thy loving kindness, O God, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. For with thee is the fountain of life, and thy light shall we see light. El nombre que le he dado a este mensaje es el torrente delicioso de Dios. And the title of this message would be The River of Thy Pleasures. Yes. The River of Thy Pleasures. El torrente delicioso de Dios. Me gusta en español mejor. El torrente. Pastor likes it in Spanish better. The River of Thy Pleasures. La palabra torrente es un torrencial de agua, ¿verdad? Que fluye. In Spanish, it sounds like a very strong river that flows. So, vamos a orar que el Señor bendiga este mensaje. Let us pray that God bless this message. Padre, bendice tu palabra, Señor, y gracias por tu palabra. Father, bless thy word and thank you for thy word. Señor, que pueda ser tu palabra, Señor, como lo que explica el tema. May it be just like the title of this message says. Que, Señor, tu preciosa manantial de agua viva, Señor, pueda correr dentro de nuestros seres. That your precious spring of water of thy word may flow in our lives. Y que puedas darnos, Señor, lo que necesitamos, porque todo lo que tú nos das, que viene de ti, es lo que nosotros necesitamos. May you give us what we need, because what comes from you is what we need. Y gracias por esta preciosa analogía. Y, Señor, aplica tu palabra And thank you for this great analogy, and please, Lord, apply your word en nuestras vidas. in our lives. En Cristo Jesús. Amén. We do ask these things in the name of Jesus Christ. Amen. ¿Qué hace la ama de casa o la esposa cuando en casa se ha terminado los tomates, las cebollas, la sal, el aceite? What does the wife do at home, the housemaker as well, when she has run out of the tomatoes, the potatoes, Cebollas, la sal, and the onions, el aceite, and the salt, and los the oil, frijoles, and the beans, el arroz, the rice, etcétera. etc.?
etc. En cuanto pueda, la ama de casa que está en serio de proveer la comida a sus hijos y a su esposo, As soon as the homemaker realizes this and is serious about providing for her family, hará un viaje al lugar donde ella se abastece de esos productos. she will make a trip to the place where she normally buys all this stuff, ¿No es cierto? right? No va a dejar que la escasez venga y no actuará en volver a volver a traer, ¿verdad?, esos víveres a casa. She's not going to allow that scarcity to take place, but she will quickly go and get all that stuff. Y lo primero que haría la persona es hacer un inventario, ¿verdad?, de por lo menos una lista de los víveres que necesita. And the first thing that she will do is take an inventory and make a list of the things that she needs Para suplir todo lo que hace falta. in order to supply everything that's missing. El momento que se conoce la necesidad de esos víveres en casa, At the moment that the need of those things is known at home, se puede concluir que hay una necesidad de productos esenciales one can conclude that there is some essential items that are needed, sin los cuales el hogar tendría problema de suplir a los que se alimentan de ellos. and when those things are missing, then there would be a problem supplying those things to the house members. So, de igual manera, esta es una pequeña ilustración que quiero presentar como lo que quiero compartir con ustedes. This is a small illustration of what I want to share with you through this message. Porque de igual manera la vida espiritual, cada persona que ha recibido a Cristo como su único Salvador, Because in the same way, in the spiritual life, everyone who has received the Lord Jesus as their Savior, el Espíritu Santo mora en la persona. the Holy Spirit dwells in that person. La presencia del Espíritu en el creyente es evidente, The presence of the Holy Spirit is evident. es poderosa, It is powerful. es It transformadora is transforming. y provoca que el cristiano viva para Dios. And it causes that the Christian would live for the Lord. Pero con el tiempo, sin embargo, But nonetheless, in time, si somos honestos, if we are honest, el Espíritu Santo y su poder en el creyente puede ser opacado the Holy Spirit and His power in the believer can decrease por la vida carnal, por la flojera espiritual, because of a carnal life, because of just spiritual laziness, por el conformismo hacia la vida mundana. because of conformity toward worldliness. Y llegará el momento que el cristiano se verá falto y escaso There will come a time when the believer sees that there is scarcity y se verá falto y escaso de la fuente espiritual of that spiritual source que sostiene la vida del creyente. which sustains the life of the believer. Por esta razón el apóstol Pablo no pierda salmos, ahí mantenga salmos, pero quiero llevarlo a primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, esto no está en las notas. I'm going to take you to 2 Timothy. Don't lose Psalms, but we're going to go to 2 Timothy now. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 1:6 in 2 Timothy. Dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Ahora note primera de Timoteo, capítulo 4. Now notice 1 Timothy chapter 4 y el versículo 14. and verse 14. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of hands of the presbytery. So, hay momentos que el cristiano en su vida, There will come times in the life of the believer, especialmente cuando ha vivido una vida, bien agitada espiritualmente, especially when he has lived a very busy life spiritually. va a encontrarse que ha gastado sus fuerzas espirituales. He'll find that, he'll realize that
his strength has been spent. So, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre este tema, ¿verdad? Te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. That's why the Apostle Paul says to Timothy, I want you to revive that fire that is in thee. Porque, o sea, no por gusto también Habacuc está la palabra de Dios diciendo de que Dios avive a la obra, ¿verdad?, que Él está haciendo en nosotros. No wonder Habakkuk also reminds us that God would revive that fire in the life of the believers. So, el tema que estoy compartiendo es que hay momentos, ¿verdad?, que el cristiano pasa su vida y su vida espiritual mengua. And the topic that I'm sharing with you is that there will come times in the believers when the strength of the believer will decrease. So esto es real, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay mucha Biblia para esto. And there's much scripture behind this. This does happen. So antes que veamos dónde el cristiano debe de abastecerse espiritualmente, So before we see where the believer is supposed to get relief, get some more of this strength, veremos cómo el cristiano gasta o malgasta o malusa los recursos espirituales. we're going to see how the believer misuses those spiritual resources. A veces se gastan, ¿verdad?, por buenas causas, Sometimes they are used for a good cause, pero a veces se gastan por mala manera de administrarlos. but sometimes they are spent because of bad stewardship. So voy a compartir, ¿verdad?, primero estos áreas que a veces es mal usada la vida espiritual. So I want to cover the area of when the believer misuses those spiritual resources first. So número uno, el mal uso de los recursos espirituales. So number one, misuse of the spiritual resources. Encontramos en Efesios capítulo 4 y el versículo 30. Turn to Ephesians 4:30. Vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos mal usar este poder que Dios nos da espiritualmente. Note el See an versículo 30. example here. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, note, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, note, dice la palabra de Dios que nos enseña el apóstol Pablo aquí que nosotros no debemos de contristar el Espíritu Santo de Dios. So Paul tells us here that we should not grieve the Holy Spirit of God. Como todos sabemos, ¿verdad? El cristiano sabe de que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? No We es all know una that the fuerza. Holy Spirit is a person. Entonces, por eso se puede contristar, o sea, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. We can grieve the Holy Spirit. Entonces, ¿cómo es que podemos contristar al Espíritu Santo? How can one grieve the Holy Spirit El of God? versículo 31 dice el apóstol Pablo, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verse 31 tells us, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice." So note que el humano o el ser humano o el cristiano, Human beings and Christians o sea, pueden contristar al Espíritu Santo de Dios can grieve the Holy Spirit of God, viviendo una manera no en el Espíritu, living a life not in the Spirit, viviendo en la carne. living in the flesh. So, cuando usted expresa la carnalidad suya, So when you express your carnality, entonces el Espíritu Santo es entristecido, the Holy Spirit will be grieved. que mora en usted. That the Holy Spirit that Nosotros dwells tenemos in que you. ser mencionados estas cosas y instruidas We have to be reminded of these things. We have to be taught these things porque se nos olvida estas cosas. because we forget them. Y nosotros estamos más vinculados con el mundo And sometimes we are more familiar with the world
y las reglas del mundo, and the rules of the la world, conducta del mundo the conduct of the y world, la manera que absorbemos el mundo, and the way that we absorb the world, ¿verdad? Especialmente cuando hay cosas que están sucediendo como las que nos están sucediendo ahorita. especially when things are happening such as the one that's taking place at O this sea time. que le ponemos más atención al In other mundo words, we pay more attention to the world y aún de las cosas negativas que están and pasando even to the negative things that are taking place que vivir una vida, ¿verdad?, en el espíritu than living a life in the spirit y estar avivados en el espíritu. and being revived in the spirit. So, note, por eso el apóstol Pablo recalca aquí, dice que se quite, versículo 31, quítense de vosotros. O sea, que se puedan evitar, ¿verdad?, la amargura, el enojo, la ira, estas cosas se tienen que evitar. That's why the Apostle Paul tells us in verse 31 that all those things should be avoided, bitterness, wrath, and so forth. So, cuando usted está enojado, So when you're angry, cuando yo estoy when enojado, I'm angry, cuando usted está en griterías, and when you are screaming, imagínese en estos momentos que estamos viviendo. just imagine the time that we're Ya living me in. imagino los hogares, I can just see the homes. ¿verdad? Los niños corriendo aquí para allá. The kids are running from one place to Los another. padres ya no tienen paciencia de the aguantarlos. parents have no more patience to Y ahora endure them. tienen que forzarse, ¿verdad?, a aguantarlos. And now they are being forced to endure them. Y en realidad, To put up with them. muchos padres tienen la gran oportunidad en estos tiempos Many parents have a great opportunity at this time de convertirse en un hogar bien espiritual and to make that home a very spiritual home, o convertirse en un hogar bien carnal. or to turn it into a very carnal home. So, el líder del hogar The leader at home tienen la dirección del timón de lo que va a suceder. is at the helm at this time and Entonces, can set the direction. So, me imagino que algunas personas, ¿verdad?, porque no son espirituales, no se conducen bien espiritualmente, van a tener problemas en los hogares. And I think that that some people are going to have problems at home because of this. No se conducen espiritualmente, They don't conduct themselves sino que ellos reaccionan spiritually, a las cosas que están pasando, but they're just reacting to what is a taking las cosas place, que se están descuidando the things that are being y las neglected, cosas que no tienen control. and the things that they have no control Entonces over. es bien fácil reaccionar. And so it's easy to react. Muchachos, estén quietos. Kids, Hey, ¿verdad? stay quiet. Van a comenzar a gritar y a estar enojados, And they're going to begin to get angry a explotar. and to explode. Y unos a otros no se pueden tolerar. And they're not going to be able to tolerate each other. La bulla, And there's going to be noise, la falta de privacidad lack of privacy, y un montón de cosas que pueden pasar. and many things that could be happening. Pero se fija que si usted es cristiano, But if you are a si Christian, usted ama al Señor, and if you love the Lord, es un momento como para abundar, o sea, de todo esto que el Señor nos ofrece, ¿no? it is a time to De abundar de todo esto que el abound. Señor nos ofrece. take control of everything, to make the best of everything that the Lord Note offers. el versículo 32. Antes de ser gritaderas, antes de enojarse, Verse 32, and be ye kind one to another, sed benignos, dices, unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. O sea, antes de ser gritarías, antes de enojarse, antes de tener ira, so before screaming, before getting angry, necesitamos ser benignos, we need to be forgiving misericordiosos. and tender-hearted. ¿Ok? Pero esto viene del Espíritu. This comes from the Spirit. Pero se fija que si su espíritu, o sea, si usted no ha tenido esa comunión con Dios, But listen, if you have not had this communion si with usted, God, si usted está desconectado con Dios, if you are disconnected from si usted está God desconectado de los principios and bíblicos, disconnected from the Bible si usted ha principles, puesto a un lado los principios bíblicos, if you have pushed aside biblical principles, si ha puesto a un lado las convicciones espirituales, if you have pushed aside spiritual convictions, no va a suceder, this is not going to happen porque usted está reaccionando bien carnal. because you are acting carnally. Entonces,
¿Qué contrista al Espíritu Santo? So what is it that grieves the Holy Spirit? Lo opuesto, ¿verdad?, de ser espiritual. It's the opposite of being spiritual. El salmista dice en Salmo 78, quiero que vayan ahí, por favor. Turn to Psalm 78 now. Salmo 78, observe lo que dice el salmista en el Salmo 78 y el versículo 40. 78:40 in Psalms. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? How oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Esa palabra lo enojaron, And that word again, to grieve. que se rebelaron, dice, contra él en el desierto y lo enojaron. They provoked him and grieved him. Estamos hablando de contristar. And that's the same word Es la misma palabra. that we just saw in Ephesians, to Entonces, note que el contristar, como el salmista lo describe, contristar en el Espíritu Santo es lo mismo hacerle enojar y esta provocación se vuelve en contra del agitador. grieve. And again, we see that grieving here is provoking, is making someone angry. Y esto va en contra del agitador. And that goes against the one who is grieving. No, el contra, bueno, sí, viene en contra, ¿verdad? So, la provocación va a ir en contra del que lo está provocando, del mismo. So, en otras palabras, sufre, o sea, el contristar, ¿okay?, al Espíritu Santo de Dios, a nuestro espíritu, va a ir en contra de nosotros mismos. En otras palabras. When you grieve the Holy Spirit, that is just going to come right back to you. Ok, so en Isaías hay una nota ahí bien interesante que el Señor describe aquí en la palabra de Dios, Isaías 63 y el versículo 10. In Isaiah 63, Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. 63 and verse 10 says, but they rebelled and vexed his Holy Spirit, therefore he was turned to be their enemy and he fought against them. Se fija que la energía, o sea, la habilidad, el poder espiritual en nuestras vidas, Notice that the ability of the power in our lives, espiritual, the spiritual power, es malgastada, is misused porque la usamos en contra de nosotros mismos. because we use it against ourselves. O sea que nosotros hacemos entristecer al Espíritu In Santo. other words, we grieve the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo de Dios literalmente no nos ayuda cuando estamos enojados, cuando no podemos discernir los problemas. and the Holy Spirit does not help us when we're angry, when we can't discern what's going on. Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios, su labor es guiarnos a la verdad. Remember that the Holy Spirit's job is to lead us Es to convencernos all truth de justicia, and to convince us of justice ¿verdad? Y convencernos de juicio and of judgment as well, y convencernos de pecado. and to convict us of sin. Entonces, sí, pero si lo hemos contristado, But if we have grieved them, o sea, esa capacidad que Él tiene para comunicarse con that nosotros, ability that he has to communicate with us entonces va a estar falto. Va a is ser, going to be missing. vamos a estar escasos. It's going to be missing. Y entonces no tenemos eso para ser suplidos. And we don't have that to be supplied. Entonces with. necesitamos ser suplidos esto. And this is something that we have to be supplied Pero with. si Él está enojado, But if he's angry, Él está contendiendo contra nosotros. he is fighting against Eso es lo us. que dice la palabra de Dios. That's what the Bible says. Cuando nosotros entristecemos o hacemos irritar o enojar a Dios, When we al irritate Espíritu God, Santo, when we grieve the Holy Spirit of ¿ok? God, Entonces dice, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Se fija? he says, but he was turned to be their enemy and he fought against them.
So, el Espíritu mismo, en vez de ayudarnos a nosotros a encontrar la solución al problema que tenemos, So instead of the Holy Spirit helping us find the solution to our problem, Él está yendo en contra de nosotros. He is going against us Porque nosotros estamos yendo en contra de Él. because we are going against Him. Y entonces, en vez de darle su lugar, en vez de, ¿verdad? de permitirle a Él obrar en nuestras vidas, And instead of allowing Him to work in our lives, entonces nosotros estamos yendo en contra de lo que Él quiere hacer para nosotros, nuestro beneficio. we are going against to whatever He wants to do for our benefit. So, contristar al Espíritu Santo es malgastar los recursos divinos. Grieving the Holy Spirit then is misusing those spiritual resources. Y es contender contra Dios. And it is to contend to fight against God. So, se fija que por eso nosotros, y eso es malgastar los beneficios que hay para nosotros de parte del Espíritu And Santo. that is also misusing the benefits that are available to us through the Holy Spirit. Entonces Él vino a consolarnos, Él vino a ayudarnos, He came to comfort us and help us. Él vino a He enseñarnos, came to teach us. Él vino a He guiarnos, came to guide us. pero si lo contristamos, But if we grieve si Him, contendemos, if we fight si against provocamos Him, a if Él, we provoke Him, irá en contra de nosotros. He's going to go against us. Entonces estaremos faltos And so we're going to miss. de aquello que nos hace a nosotros sostener la vida We're espiritual. going to miss out on the things that help us in our Espero que me esté spiritual life. entendiendo, esto es And I bien hope crucial. that you understand this. This is crucial. Es bien importante entender. So key to understand. Y es lo que yo le llamo el mal uso de los recursos And espirituales. it's what I call the misusing spiritual resources. Sí, esto es como que, llegue alguien a su casa It's almost as though if someone was to come to your house a ayudarle a todas las necesidades que usted tiene en casa. to help you in all the needs that you have at home, Y la asistencia de esa persona, ¿verdad? Va a suplir las necesidades que usted tiene en casa. and the help of that person is going to supply all the things that you have at home. Y todo lo que usted hace And everything that you do es frustrar a esa persona is just to frustrate this person para que no haga su trabajo. so that that person would not be able to do Así de simple. his job. It's as simple as that. Entonces somos nosotros los mismos que traemos el mal para con nosotros mismos. So we ourselves are the ones that are bringing evil to ourselves, Porque lo que se nos está proveyendo because that which is being supplied para vivir una vida in abundante, order to live an abundant life, estamos rehusando we are refusing cuando nosotros estamos contristando al Espíritu Santo de when Dios. we are grieving the Holy Spirit of God. Espero que me entiendan. I hope you understand this. So, el mal uso de los recursos espirituales, Misusing spiritual resources, then, entonces necesitamos estos recursos espirituales que estén a nuestro favor, we need these spiritual resources in our lives, no en contra de nosotros. and we don't want these against us. Otra manera que nosotros mal usamos los recursos del Espíritu Santo, Another way that we might be misusing those spiritual resources esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses, is found in 1 Thessalonians. y es ser de estorbo al Espíritu Santo de Dios. And it's when we become a stumbling block to the Holy Spirit of God. Note el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 19. Okay. 1 Tesalonicenses 5:19 dice la palabra de Dios, note, no apaguéis al Espíritu. 1 Thessalonians 5 and verse 19, the Bible says, quench not the Spirit. El Espíritu Santo es presentado en la palabra de Dios como fuego que arde, The Holy Spirit is presented in the Bible as a fire that burns que arde y que brilla en los hombres y entre los hombres. and that shines upon men, that comes into people. La palabra de Dios nos enseña que este fuego, hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Se puso sobre ellos, sobre los discípulos que estaban orando la venida del Espíritu Santo de Dios The Bible en teaches Hechos. us that when the Holy Spirit came upon men in the book of Acts, a fire came upon them. So, hablando del Espíritu Santo de Dios, la presencia de fuegos, dice la palabra de Dios que como lenguas de fuego
que se establecieron sobre los The discípulos. Bible says that it was as tongues of fire that came upon those men. Esto es la presencia del Espíritu Santo de That Dios. symbolizes the presence of the Holy Spirit of God. Los 40 años que estuvieron en el desierto el pueblo de In Israel, the 40 years that God's people were in the desert, la presencia de Dios era una columna de fuego en la noche. the presence of God was a column of fire at night. So siempre la relación que tiene el fuego es la representación del Espíritu de Dios. And we see that the Holy Spirit of God is always it's a symbol, it's a fire for the Holy Spirit of God. So, de acuerdo a la palabra de Dios, According to the Word of God, el creyente puede apagar el fuego del the Espíritu, believer can quench that fire of the Spirit, el cual calienta el corazón del creyente, which warms the heart of the believer ilumina la mente y satisface la necesidad más profunda que tiene el alma. and sheds light in the mind Y satisface la necesidad más profunda and que satisfy tiene el alma. the deepest needs that the soul has. El Espíritu es el que escudriña todo lo que necesitamos, ¿verdad? Saber nosotros. The Spirit is the one who searches all the things that we Y need. el Espíritu es el que se comunica con el Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu Holy Spirit nuestro. of God is the one who communicates with our spirit. Pero dice la palabra de Dios que nosotros podemos apagar ese The fuego. Bible says that we can quench that fire. Podemos nosotros disminuir ese labor del Espíritu We de can Dios. diminish the labor of the Holy Spirit. O sea que el Espíritu de Dios nos ilumina. In other words, the Holy Spirit of God brings Ilumina el light, corazón, ilumina la mente. illuminates the heart and the mind, Satisface las necesidades más profundas que tenemos nosotros. satisfies the deepest needs that we have. Por ejemplo, toda esta situación que está pasando. For example, all the things that are happening. ¿Sabe cuando usted percibe una tremenda paz en su When corazón? you experience a tremendous peace in your heart, Es el Espíritu Santo de Dios mandándole esa paz, iluminándole a usted estar tranquilo a pesar de todo lo que está pasando en su it vida. is the Holy Spirit of God who gives you that peace and just sheds some light as to what's going on. So Él está mandando ese brillo, ese conocimiento a su conciencia para apaciguar lo que usted desconoce. And He brings that light to your conscience so that you can see what's going on Para apaciguar lo que usted desconoce. and to bring peace to the unknown. Entonces, eso es lo que trae paz That's what brings peace de lo desconocido. of to the unknown. Y eso es también lo que nos hace confiar en Dios, aunque no lo podemos ver. And that's what makes us trust in God even though we can't see Him. So, qué importante es, ¿verdad?, el fuego del Espíritu de Dios. How important it is then the fire of the Lord. Porque el Espíritu, o sea, el fuego de Dios nos ilumina en la oscuridad. Because the fire of God brings light into the Y nos dark, muestra into lo darkness, que no podemos ver. and shows us what we can't see, Nos revela lo que no podemos observar. reveals what we can't see. Entonces, Él está ahí para mostrarnos lo que es desconocido a And nosotros. He's there to show us what is unknown to So, el us. apagar esas facultades que el Espíritu de Dios tiene para ayudarnos a nosotros a entender lo que no sabemos, So quenching then those abilities that the Holy Spirit has to show us, hay mucho que perder. and there's much to lose. So, si el Espíritu de Dios no conforta y no consuela, imagínese en una tribulación, ¿qué es lo que va a pasar con el cristiano? So if the Holy Spirit is not comforting, can you just imagine what happens during tribulation? So, cuando hay, esta pandemia, o sea, los peligros que esto produce y lo que estamos experimentando en carne propia, Especially during this pandemic, all the dangers that we may be going through at this time. entonces podemos ver de que necesitamos un poder mucho más allá de lo que está pasando para poder, ¿verdad?, darnos a nosotros una paz, una tranquilidad que nada de lo que está pasando nos puede dar. And we can see that we need a power from beyond that will give us this peace Que nadie más nos because puede dar. that no one else can give us because of what's happening. Entonces, se fija qué importante es este consuelo, este fuego de consuelo, este fuego de
de brillar en nosotros, ¿verdad? La necesidad de tener la presencia del Espíritu de Dios y su fuego en nosotros. And you can see how important this fire is to bring us comfort and to bring us peace during these times. Entonces, cuando nosotros hemos malgastado este fuego, And so, facultades espirituales que When es we el have Espíritu de Dios, misused these spiritual resources, que el Espíritu de Dios nos da, entonces nos vamos a sentir tremendamente necesitados de ellos. we're going to see the need that we have in our lives. So, si no hay consuelo, estamos desconsolados. If there is no comfort, then we're discomforted. Y si estamos desconsolados, estamos preocupados. And if we're discomforted, then we are preoccupied. Y si no vemos adelante las tinieblas, más allá de las tinieblas que estamos observando, And if we can't see beyond the darkness, entonces nos va a afectar eso en nuestra vida espiritual. that is going to affect us in our spiritual Porque no life. estamos viendo, o sea, de acuerdo a los ojos de Dios. Because we're not seeing through the eyes of God. Porque Él no nos permite verlo. Because it is not allowing us to see. Pero en realidad no es Él que no nos But it permite, is not Him not allowing sino us. que es nosotros apagando al But it Espíritu is Santo de Dios. us quenching the Spirit of God. Entonces, ¿cómo es que nosotros apagamos el So Espíritu again, how do Santo? we quench the Holy Spirit? Haciéndolo enojar, Grieving Him. haciéndolo entristecer. And making Him sad, grieving Him. Y por supuesto, ir en contra de Él. And when we go against Him, Y entonces nosotros reaccionamos más en la carne. and we react more in the flesh, Entonces, cuando estos recursos espirituales son mal usados, and when these spiritual resources are misused, se le recomienda al creyente it is recommended for the believer ser lleno de nuevo del Espíritu. to refill again of the Holy Spirit. Note lo que dice Efesios, por favor. Look at what Ephesians says, Efesios capítulo 5 chapter 5 y el versículo 18. and verse 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Note, antes bien sed llenos del Espíritu. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Cuando estamos llenos del Espíritu, When we are filled with the Spirit, vamos a tener otra diferente reacción a lo que está pasando we're alrededor going de to have a nosotros. different reaction as to what is happening to us. Por ejemplo, el otro día estamos hablando con mi esposa, For example, the other day I was talking to my wife. estamos orando, We parece, were praying, see, y estamos agradeciendo a Dios and we were thanking God que lo conocemos a Él. that we know Him. Porque si no lo conociéramos, Because if we did not know y Him lo que está pasando en nuestras vidas, and what's happening in our lives sin Dios, without sin el God, Espíritu Santo de without Dios the en Holy nuestras Spirit vidas, of God in our lives, nos volveríamos locos. we would go crazy. Yo creo que no estaríamos aquí. I think we would not be here Es anymore. la verdad. That's the truth. Pero es el poder del Espíritu But Santo de it's the Dios, power of the Holy Spirit of God. el consuelo que It is encontramos en the Él, comfort that we find in Him, que Él es fiel a that nosotros, He is faithful to us, Él consuela nuestro that He caminar, comforts our walk, nos muestra nuestro caminar, that He shows us our path, y donde nosotros no podemos ver, and things that we can't lo see, revela, He reveals nos da to us, entendimiento, He gives nos us understanding, instruye, He instructs us, nos conecta con Dios, He connects us to con nuestro God Señor Jesucristo, and our Lord y Jesus, palpamos literalmente a Dios and we can touch God a través de Él. through Him. Y gloria a Dios por el Espíritu Praise Santo de God Dios. for the Holy Spirit of God. Entonces, ser llenos. Being filled. Sí, ser llenos es como tener, ¿verdad?, toda la dispensa, todo lo que necesita en casa. Being filled is like having a great supply at home, Y nada faltará. and there's nothing missing. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que esta llanura del Espíritu We Santo de must Dios recognize that this filling of the Holy Spirit no es in opcional. our lives is not optional. Esto lo necesitamos buscar. This is something that we need to seek, Esto necesitamos buscarlo y anhelarlo, and we tener. need to seek and long for it. Entonces, hablando de que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, llena nuestro ser, Talking about that the Holy Spirit fills our life, estamos hablando de que el Espíritu va a tener su libertad de obrar en nuestras vidas. we mean that the Holy Spirit will have a liberty to act in our lives. Y nosotros no vamos a poder entristecerlo, And we're not going to be able to grieve Him. no vamos a poder apagarlo. We're not going to be able to quench Him. Las facultades que Él tiene para ayudarnos a nuestras The vidas faculties that He has to help us
nos va a servir a nosotros para tener riquezas espirituales abundantes. will bring us abundant spiritual resources. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la persona se llena del Espíritu And so Santo? the question arises, how can a person be filled with the Holy Spirit? Aquí venimos con lo que nos enseña ya en Salmos, donde abrimos, ¿verdad?, las Escrituras, en Salmos 36. That takes us back to where we began in Psalm 36. Y esto es lo que se le llama el torrente delicioso de Dios. And this is what we call God's river of pleasure. Oh, es precioso. It's great. So, note el versículo 7, volvemos a leerlo. 36, 7 de Salmos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus Verse alas. 7, how excellent is thy love and kindness, O God, therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Aquí habla de, aquí en este versículo habla de la providencia protectora y proveedora de Dios. In this verse, we see the La providencia providence that protectora provides and that protects. y proveedora de Dios. No solo protege, pero provee. Not just protects, but provides. Entonces vemos aquí a Dios. Luego el versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, ¿okay? Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Este versículo habla de la abundancia espiritual que hay en Dios. And this verse speaks of the spiritual abundance that is found in God. Y habla y explica y expresa la satisfacción que nosotros podemos encontrar en este torrente, ¿verdad?, de delicias que Él provee. And talks about the satisfaction that one can find in God's river of pleasures. Note el torrente delicioso de Dios. Qué lindo. God's river of Me encanta pleasure. eso porque se oye muy poético, pero es tan cierto, ¿verdad?, que esta es la fuente. I love it because it sounds so poetic, but it is true. This is the source. En otras palabras, Dios es quien llena la escasez. In other words, God is the one who fills scarcity. La necesidad, la The insatisfacción need, also in dissatisfaction, y la sed espiritual de cada creyente, and spiritual thirst of every believer. Dios es el que puede suplirla. God is the one that can supply it. Pero cada uno tiene que venir al torrente delicioso de Dios. But everyone has to come to God's river of ¿Por pleasure. qué? ¿Por qué razón tenemos que venir al torrente delicioso de Dios? Why do we have to come to the river of God? Porque con Él está el manantial de la vida. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Because in Him is found the life spring of the spring of life, rather. Versículo 9, note lo que dice, porque contigo está el manantial de la vida. Ahí está, versículo 9. Verse 9, for with thee is a fountain of life. O sea que por eso necesitamos venir a Él. And that's why we have to come to Him. Y esto nos lleva al Salmos 42, esto no está en la nota, pero vaya al Salmos 42, versículo 1, escuche esto. And if you would turn to Psalm 42:1, Dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. as the hart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. Note, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de My Dios? soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? ¿Se fija la necesidad de estar en la presencia de Do you Dios see the need to be in the presence of God y de ser llenos de esas torrentes de aguas, de esa fuente manantial, que expresa el salmista? and to be filled with the rivers that the psalmist talks about, that fountain? Note que es interesante que la sed que tiene el salmista sobre este manantial de agua que habla, Notice that the thirst that the psalmist has about this of this fountain fueron en base a la necesidad del versículo 3. were because of what happened in verse 3. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? My tears have been
my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? So, hay un problema que estaba pasando el salmista, There was a problem that the psalmist was going through. ¿verdad? Su fe estaba siendo presionada. His faith was being shaken. Su condición de su vida estaba siendo preguntada. The condition at this time, his condition was being questioned. Entonces, él, para poder volver a alimentarse, ¿verdad?, de su fe, volver a alimentarse del poder y la presencia de Dios en su vida, And in order to be able to be fed of God's faith and comfort again, por eso habla de esa sed del alma, dice que tiene sed de Dios, del Dios vivo. he says that he has this thirst for the living God. Entonces, se fija que el salmista no se está conformando solo con una lectura de la palabra de Dios. So we see that the psalmist is not settling for just the reading of the scripture. No aún a ritos, ¿verdad?, religiosos, He doesn't settle for just spiritual rituals, sino que le está buscando a la persona de Dios. but rather he seeks the person of God, La persona de Dios, the al Dios person of vivo. God, the living God. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? And when am I going to appear before God, he says. Las lágrimas estaban en su ser And his tears were present. y eran life. expresadas porque él en su corazón deseaba tener este precioso deleite en el manantial de They Dios. were being expressed because he has this longing to be there in the fountain. Se fija la necesidad, God. o sea, el alma lo sabe bien cuando tenemos necesidad de Dios. And the soul knows well when we have a need for God. So, así como la esposa tiene, ¿verdad?, necesidad de comprar sus productos que necesita para la cocina And y just like comer, the wife knows that she has needs to buy some things for the kitchen, cada persona, nosotros, ve la necesidad y la sed que tenemos individualmente de tener un tiempo con Dios. each one of us should be able to see the need that we have to have a time with God. So, el torrente delicioso de Dios. God's river of pleasure. Es este lugar donde nosotros somos suplidos. It is this place where we are supplied. Él es, cuando estamos hablando del torrente de Dios o el manantial de vida, Él es la fuente, ¿verdad?, que sacia todas nuestras necesidades. And God is the fountain who supplies all our needs. So, letra A, el torrente delicioso de Dios es el mismo Cristo. And God's river of pleasure is Christ himself. Vaya por favor al libro de San Juan. Turn to John now San Juan capítulo 4. in chapter 4. Vemos el Señor aquí en esta escena preciosa. And we see the Lord in this scene, precious scene. La palabra, ¿verdad?, se hizo carne, dice la palabra de Dios. The Y Word está el became Señor flesh. está aquí hablando con un humano. Y el versículo 10 quiero que observen, versículo 9, dice, ¿se acuerdan? Este es el tema de la mujer, ¿verdad?, con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verse 9, then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest to drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who is he that said to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked him of him, and he would have given thee living water. Es interesante de que esta agua viva, si usted es salvo, usted ya probó de esta agua. It's interesting that talking about this living water, if you're saved, you've tasted of this living water. Ya probó esta agua. You've tasted it. Pero esta agua, dice el Señor, que dice que debe de suceder, o sea, que sucede media vez que Él ha dado esta agua, que dice, habrá agua viva en su ser de la persona. The Lord says that once you have given this living water, it's going to be in your being. Note el versículo 12.
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verse 12, art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, note, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Habla de la vida eterna. Speaking of everlasting life, Por cierto, cuando alguien recibe a Cristo como su único Salvador, by the way, when someone receives Jesus as their Savior, o sea, la persona estuvo muerta the espiritualmente person was dead y spiritually entonces ahora ha vivido ya and now has come back to y life estará viviendo junto con su Salvador y and will Creador en el continue to cielo. live with their Creator in heaven. So, ¿cómo es que esta fuente que el Señor mismo dice que estará, dice, como fuente de agua viva en nosotros? So how can this fountain of water be inside of us? Note, y dice, y esto dice, será fuente de agua viva que salte para vida eterna. It should be a water springing up into everlasting life. Y habla de que no tendrá sed jamás. And he says that that person will never thirst. Ok, eso es garantizado de que la sed que nosotros teníamos de salvación fue saciada. It is guaranteed. The thirst that we had for salvation Fue saciada. was quenched. Ahora nosotros necesitamos solamente suplirnos para poder nosotros continuar en el peregrinaje que tenemos en la tierra. And all we got to do now is to keep supplying ourselves in this walk that we have En este in our life. peregrinaje que tenemos en la tierra. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos suplirnos de llenarnos de nuevo de esta preciosa fuente. And we have to supply ourselves once again in this journey that we have in this life. ¿Por qué razón? Porque For- estamos todavía en la carne. For what reason? Because we're still in the flesh. Y la carne, fíjese bien, malgasta las facultades espirituales que Dios nos quiere dar. And the flesh will use up all those spiritual resources that God Entonces, cuando provides. no usamos correctamente nosotros este precioso manantial, torrente delicioso de Dios, So when we don't use correctly this river, es mal usado. the river that God supplies, it is misused. Es mal usado, entonces lo desperdiciamos. We waste it. Vivimos en la carne, We live in the flesh, vivimos más para este mundo and we live more for this world que para Dios. than for God. Nuestra mente está repleta de las cosas mundanas. And our minds are replete of just worldly stuff. Y nuestras reacciones, nuestro vivir es bien carnal. And our reactions, our actions are just very carnal. So, note, si el Espíritu de Dios, obviamente, morando en nosotros, nosotros lo hacemos a un lado a Él. And sometimes in our lives, we push the Holy Spirit aside or to one So, side. ¿cómo el Espíritu de Dios puede tener victoria ayudándonos a nosotros, viviendo en la carne, a tener victoria como Cristo tuvo? How can the Holy Spirit of God help us to have the victory just like the Lord Jesus had the victory? Hay mucha Biblia donde el Señor nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu, o sea, que Jesucristo siempre era lleno del Espíritu de Dios. There's much scripture that shows us that the Holy Spirit, Jesus was always filled with the Holy Spirit of God. Acuérdense que Él estaba en carne, ¿verdad? Igual que nosotros. Remember that he was also in the flesh like us. Y Él es el ejemplo para darnos a nosotros de que sí se puede vivir en la carne y en el espíritu a la And vez. he is our example that it is possible to live in the flesh and in the spirit at the same time. Ahora, Él tuvo conflictos. Now he had conflict. Sí, tuvo conflictos. Yes, he did. Tuvo tentaciones. He had Sí, tuvo temptations. tentaciones. Did he have temptations? Tuvo Yes. sed. Was he thirsty? Sí, porque era humano, Yes, 100%. because he was 100% human. Entonces, él es el ejemplo
He's the example. Y por eso Él dice que Él es el que nos puede dar esta And that's why fuente. he says that he is the one who can give Ahora, us this ya nos fountain. dio a nosotros la fuente. Si He usted es already salvo, gave us usted ya le dio el The Señor. fountain, if you're saved today, Entonces, you la have sed it. ya no debe de estar ahí. You should no longer thirst. Sin embargo, porque somos carnales y But actuamos because carnalmente, we are carnal and we act y de carnally, más carne nosotros le damos a esta carne, and the more worldliness we give to this flesh, entonces nosotros mal usamos lo espiritual. we misuse what is spiritual. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abastecedor, nuestro proveedor, Our Lord Jesus is our supplier. es nuestro restaurador He is our restorer de todos los recursos que el cristiano puede necesitar. of all the resources that the Christian may need. So, necesita hacer una lista You have to make a list de las cosas espirituales of the spiritual things que escasean y necesitan abastecerse that you're missing, and you need to supply. de ellas en la fuente, o sea, en su vida. You need to supply yourselves from the fountain that God Si usted no provides. hace lista, If no you va a haber don't- ayuda. If you don't make a list, there's not going to be Usted any bien sabe help. en qué áreas espiritualmente usted está fallando. And you know well in which areas you are failing. Cada uno de nosotros sabe bien clarito dónde el poder del Espíritu Santo de Dios no está funcionando. And we know very well where the Holy Spirit of God and His power is not acting. Y así in como our la lives. ama de casa, ¿verdad?, hace la lista de las cosas que hacen falta para alimentarse. And just like the homemaker makes a list of the things that are missing at home, Así nosotros necesitamos hacer un inventario también, una lista in the same way, we got to take an inventory and make a list de las áreas que nosotros no estamos viviendo como debemos de vivir en el Espíritu, of the areas where we are not living in the Spirit, para poder continuar el viaje que tenemos de peregrinaje en esta tierra. that we may continue the journey that we have in this life. So, ¿qué está necesitado usted? So, what are you missing today? ¿Okay? ¿Qué áreas en su vida espiritual necesita reparar? What areas in your life must be repaired? Tiene que hacerse esas preguntas. You have to ask Tiene que yourself evaluar, acuérdese, this tiene que hacer un question. inventario. You have to take an De inventory. la única manera que yo puedo encontrar una mejoría en mi vida espiritual The only way that I can improve my spiritual life es de sentarme y analizarme. is when I sit down and I analyze ¿Dónde ando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? where am I? What am I doing? ¿Qué áreas yo le estoy fallando al Señor? And what areas am I failing? ¿Qué at? áreas yo necesito mejorar mi caminar con What Dios? areas can I make some improvements in my life? ¿En qué áreas puedo yo fortalecer al Espíritu? And in what areas can I strengthen ¿En the qué Spirit áreas of yo God? puedo, en vez de apagar al Espíritu And instead Santo, of quenching the Holy Spirit, en qué áreas yo le puedo ayudar al Espíritu In Santo what a hacer más areas fácil su trabajo? can I help the Holy Spirit to make His job a little easier? En vez de provocarlo al Instead Espíritu, of provoking the Holy en vez de Spirit, entristecerlo al instead of Espíritu, grieving the Holy voy a Spirit, refinar mi hablar I'm going to refine my speaking en el poder my del speech, Espíritu. in the power of the Spirit. Voy a hacer mejores mis acciones. My actions will become, I'm going to make them better. Voy a tratar de leer más la palabra de Dios y conducirme literalmente como la palabra de Dios me dirige. I'm going to try to read God's word more and do what it says. Voy a depender de Dios más en oración. And I'm going to depend on God through prayer. No voy a reaccionar en momentos, ¿verdad?, que no debo reaccionar mi carne. And I'm not going to allow my flesh to react Y during certain moments. voy a someter mi carne al poder del And Espíritu I'm Santo de going to Dios. submit my flesh to the Holy Y voy a Spirit of someter God. mi carne a la voluntad de And Dios. submit my flesh to God's will. Entonces, se fija, es así como necesitamos analizarnos. This is the way that we have to examine De otra manera, no ourselves. podemos nosotros tener esa escasez espiritual que siempre vamos a tener porque esta carne malgasta lo espiritual. Otherwise, we're always going to have the spiritual scarcity in our lives because our flesh always misuses those spiritual resources. Note lo que dice Isaías 55, con esto termino. Look at what Isaiah 55 says. Con esto terminamos, ¿ok? And we're going to close with this. Note Isaías 55, versículo 1.
Isaiah 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Yea, come buy wine and milk without money and without price. So note que el Señor está haciendo un llamado, ¿no? ¿Qué necesidades tiene para satisfacer? So God is calling. He says, what needs do you have? Ven, dice, He says, come. ven, los que están sedientos. Those of you who are thirsty. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Note. Wherefore do you, verse 2, wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. So, aquí en el contexto de estos dos versículos, So in the context of these two verses, hay una confrontación. there is a confrontation, La confrontación, ¿verdad?, que es carnal. a confrontation which is carnal. Es una confrontación, ¿verdad?, para apelar, o sea, el Señor está invitando para que se alimente más de lo espiritual y que lo carnal lo dejen, ¿verdad?, a un lado. And it's an invitation to, from God to appeal to people that they would want what's spiritual and to So, put si aside carnal things. si está viviendo la persona en pecados infructuosos, que no traen frutos buenos, And if the person is living in unfruitful sin, entonces necesita alimentarse de esta fuente. that person needs to be fed of this Y el fountain. Señor usa, ¿verdad?, esta expresión, ¿verdad?, comprar, dice, sin dinero. And the Lord uses this expression to buy without money. Qué lindo, ¿no? And how great. No hay nada que usted, o sea, lo que Dios le ofrece a sus hijos es gratuito. What God offers to his children is free. Y por supuesto eso no se puede comprar con dinero, You cannot buy that with money. pero se compra, o sea, cuando hablando de comprar, es de analizar la necesidad que tiene. Cuando habla de comprar, When it's speaking of buying, it means you analyze the need that you have, la necesidad que the tiene. need that you have. Entonces el Señor se la va a dar The Lord will give it to you porque usted tiene la necesidad. because you have the need. So el Señor dice, ok, tienes la necesidad, ven, yo te The lo voy a Lord dar. says, you have the need, come and I'll give it to you. Es más, te la voy a dar In gratuitamente. fact, it's going to be free. So, ven, Come. los necesitados, ven. Those of you who are needy, come. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Qué lindo. Incline your ear and come unto me and hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. So, ¿qué es lo que necesitamos hacer? So what is it that we have to do? Venir al torrente delicioso. To come to God's river of pleasure. Y ahí vamos a saciar todo lo que And there necesitamos. we're going to quench whatever we need. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Why do we have to do this? Porque hemos malgastado lo espiritual en nuestra Because vida. we have misused spiritual resources in our lives. No sé si usted se siente así. I don't know if you feel this Yo way. me siento así con todo este montón de problemas que hemos experimentado. I feel this way because of all the problems that we've experienced. Toda esta presión que hemos percibido del enemigo. All the pressure that we receive from the enemy. So, la energía espiritual o el poder espiritual en nosotros literalmente se va escaseando. That spiritual energy in our lives, it leaves our bodies. Estamos usándolo. And we're using it Y up. como lo estamos usando, o sea, necesitamos alimentarnos And más. so, and because we're using it up, we must feed Y again. hermanos, mire, realmente lo que estoy diciendo es de que nosotros necesitamos alimentar para poder vivir una vida normal Folks, what I'm saying is, if in order to live a normal life en esta pandemia, during this pandemic, necesitamos doblegar la vida espiritual en we need nosotros. to double down on living spiritual life. Si no nos alimentamos del manantial de Dios, usted puede perder los estribos. And if we're not feeding from the fuente, from this fountain, spiritual fountain, Vamos a perder nuestros you can sentidos. lose your mind.
puede perder el testimonio, You can lose your testimony puede perder todo lo que ha construido en su vida cristiana, and everything that you've built in your Christian life. de verdad, y puede literalmente echar bajo el bus, por como dicen la expresión esa, todo lo que usted está haciendo por sus hijos, por su vida, por su matrimonio. And you can just destroy everything that you've tried to do for your family and for your kids. Necesitamos abastecernos. And so we must resupply. Yo reconozco, hermano, yo necesito del Señor todos los I- días aún más y más y más. I know that I need to get this from God more and more. Y por eso le estoy explicando esto. And that's why I am Porque yo lo he explaining this to you, experimentado esta necesidad because I have experienced this need de buscar del Señor to más seek que the Lord nunca. even more during these times. No puedo depender de las I noticias. can't depend on the news. No puedo depender de las circunstancias que están I pasando. can't depend on the No puedo circumstances that are depender de los happening. estímulos del gobierno. I can't depend on the stimulus bills from the No government. puedo depender de las esperanzas que están dando de la inyección. I can't depend on the hopes that they're giving us for this vaccine. No puedo depender de lo que está sucediendo allá afuera. I cannot depend on what's going on No. outside. Y es terrible lo que está pasando. And what's happening is terrible. Por eso necesitamos más That's why we need more tener la presencia de to Dios have the presence of en God nuestras vidas in our lives para tener victoria. in order to have victories. Porque lo que está sucediendo es real. Because what's happening is real. Pero la fuente del manantial del poder del Espíritu de Dios también es real. But the fountain of God's power and His resources is also real. Y yo lo necesito. And I need it. Usted lo necesita. You need it. Todos lo We necesitamos. all need it. Como el ciervo brama Just like the deer panteth por las corrientes de agua. for the rivers of Es water. así dice, clama mi alma, y mi alma tiene sed de Dios. And in the same way, my soul thirsteth after God. Nadie más puede saciar esa sed, No one else can quench that thirst. solamente Dios. Only God. Espero que haya entendido. I hope that you have understood. Padre, ayúdanos Father, help us a buscarte, to look after you, to seek after you, a acercarnos a ti. to come close to you. Gracias por la invitación que nos das Thank you for the invitation you give us de acercarnos a la fuente que sacia nuestra sed. to come to the fountain that will quench us, Nuestra sed. that will quench our thirst. Gracias, Señor, por estar por nosotros, Thank you for being with us, por guiarnos, por for protegernos, guiding us and protecting us, por proveernos. and for providing. Gracias, Señor Jesucristo, Thank you, Lord Jesus, por tanto que haces por for all nosotros. things you do for us. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a vivir más cerca de ti to live closer to you y someternos bajo tu sombra. and to submit under your shadow. Y sabremos, Señor, que bajo tu sombra hay solamente delicias para el Hijo de Dios. We know that under your shadow, only delights will be found for the child of God. Gracias, Señor. Espero que esto haya sido de bendición a cada uno de And ustedes. I hope that this was a blessing to all of you. Y les animo a que busquemos más de Dios. And I want to encourage you to seek God more Vamos más a esa fuente. and to continue to go to that fountain. Dios me los bendiga. May God bless you.